la grabación para que la tengan a disposición a partir del día de mañana, para aquellos compañeros que no se alcanzan a conectar o por si acaso ustedes quieren ir guardando la memoria de lo que ha sido este curso. A ver, acá nos pusieron más marcadores. 2-1 a favor de Colombia y con sufrimiento de los hinchas, uy, Lina. Bueno, ese sufrimiento también es bueno para hacernos olvidar otras penurias. Bueno, ya estamos grabando la clase. Es la última sesión que tienen conmigo, pues más no del diplomado y no quiere decir que sea, ve, yo no he prendido cámara, que no sea que no sea la última vez que nos vamos a ver, porque ustedes, como saben, me ven por ahí rondando de clase en clase, entonces siempre nos vamos a seguir viendo y esperamos, pues ya vamos muy avanzados en el diplomado, ya faltan 2 o 3 semanas con ustedes. Eh, pero pues yo por lo general mantengo los grupos porque siempre, los grupos de WhatsApp, porque por ahí siempre vamos compartiendo información de interés para todos. Nosotros iniciamos esta semana con el tema de gestión del conocimiento. Mm, y yo sé que ustedes tienen experiencias muy, muy valiosas con los productores que nos pueden alimentar absolutamente a todos. Yo les pido excusas, pues porque como he tenido varios problemas técnicos estos días, yo no he subido todavía el material de clase al aula. Yo se lo voy a subir para que tengan ustedes disponibilidad para descargarlo, pero para tranquilidad de ustedes, no les estoy dejando tareas en esta temática número 13. Pero pues vamos, como les decía en un comienzo, vamos a ser muy participativos en clase y eso lo vamos a tomar, lo voy a tomar yo en cuenta. Entonces, un segundito. Ya es que pensé que me estaban escribiendo acá, que a veces escriben que auxilio, no puedo ingresar a clase. Bueno, entonces yo voy a compartir pantalla en este momento, voy a compartir algo de sonido. Tenemos 2 videitos corticos para mirar y lo que les digo, vamos a ser muy participativos. Por temas de conectividad voy a apagar la cámara. Listo, y comparto la presentación, compartimos sonido y ustedes me cuentan, por favor, si ya tienen mi pantalla. ¿Listos? ¿La tienen por ahí, la pantalla? Sí, señora. Listos. Bueno, entonces vamos con todas, con mucho optimismo con esta clase y mucho optimismo por el Partido de Colombia el día de hoy. Bueno, pues como bien sabemos y vale la pena estarlo repitiendo cada vez que se encuentran conmigo, la agricultura tiene retos muy importantes. En primer lugar, producir más alimentos para una población cada vez más creciente. En segundo lugar, reducir los costos de producción. Y en tercer lugar, propender por el desarrollo sostenible, con una producción sostenible, amigable con el medio ambiente. Ante este panorama, vemos que es necesario que los productores agrícolas hagan más eficientes sus procesos productivos. ¿Y cómo podemos lograr esto? Con los procesos de innovación tecnológica, ya que el crecimiento se da por 3 factores principalmente. En primer lugar, como ven en la diapositiva, aplicando nuevas tecnologías, prácticas y conocimiento a la producción agrícola y gestión de su finca. En segundo lugar, incrementando y acelerando la adopción de tecnologías y nuevas prácticas o afianzando algunas de las prácticas exitosas que tienen nuestros productores. Y finalmente, y algo muy importante, disminuyendo la migración a las ciudades o hacia otros sectores de la economía.
Esto ocurre sobre todo en aquellos sitios en donde la agroindustria o diferente tipo de industria no relacionada con el sector primario está muy cerca de nuestros productores. Miren, por ejemplo, municipios que son petrolíferos, sí, entonces pues muchos de nuestros jóvenes prefieren ir a trabajar, a emplearse en estos sitios o caso, por ejemplo, palma. Entonces, incluso estos grandes cultivos absorben otros cultivos y nuestros productores no ven otra salida que emplearse que con estas grandes multinacionales, ya pues perdiendo lo propio, ¿sí? Porque pues finalmente se ven tan absorbidos, tan inmiscuidos en ese tema que no les queda otra que vender. Pero como tienen que seguir viviendo, entonces se emplean en estas grandes industrias. Vemos municipios, por ejemplo, muy cercanos a las grandes ciudades. Por ejemplo, pues yo hago acá el recorrido por la sabana de Bogotá, todos estos municipios tan cercanos a Bogotá, que han perdido terreno ante la llegada de las empresas a la sabana de Bogotá cuando fueron expulsadas de la ciudad con los planes de ordenamiento territorial. Entonces se pierde área productiva, ¿sí? Los jóvenes prefieren irse a trabajar a estas grandes industrias, dejando pues no habiendo en ningún momento, antes hablábamos de relevo generacional, hoy en día hablamos de integración generacional, sí, porque un relevo significa dejar atrás algo, ¿no? Y la idea no es dejar atrás a los productores mayores, sino que haya una integración generacional. Entonces, pues por diferentes motivos, nuestros jóvenes están migrando a las grandes ciudades. Entonces, pues eso como una pequeña introducción a lo que vamos a ver nosotros. Vamos a dar inicio revisando algunos términos en los cuales, por ejemplo, el tema de innovación no voy a profundizar mucho porque yo sé que lo han trabajado con el profesor Juan Camilo, pero pues vamos a revisar algunos términos que vamos a estar utilizando durante estas dos clases. El primer término es innovar, ¿sí? ¿Qué es innovar? Poner en práctica un producto, proceso o algún método organizativo nuevo o mejorado, ¿sí? Eh, Seguimos con el tema de tecnología, es un conjunto de conocimientos técnicos científicamente ordenados que permiten diseñar, crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacen algunas necesidades esenciales, ¿sí? Eh, Sobre todo las necesidades desde la demanda, ¿sí? O algunas necesidades de los productores para mejorar y ser más eficientes en su proceso productivo. Y cuando hablamos de transferencia de tecnología, nos estamos refiriendo al conjunto de acciones que están orientadas a facilitar el rendimiento comercial en el mercado de las capacidades investigadoras y los resultados de investigación de algunas actividades que se están desarrollando en diferentes sectores. Por ejemplo, miremos Agrosavia, ¿sí? Ellos adelantan algunos procesos de investigación y hay una necesidad, y yo sé que acá vamos a volver a tocar un tema que hablamos cuando vimos nuestra primera temática, hay necesidad de que esas investigaciones no se queden en los anaqueles ni de estas instituciones, ni de las universidades o las instituciones de educación superior, sino que salgan y den soluciones reales a problemas que se están presentando en territorio, ¿sí? Entonces, eso es la transferencia de tecnología, el movimiento de ese conocimiento desde un proveedor, universidades, instituciones de educación superior y otro tipo de entidades hacia un receptor
que en este caso es nuestro productor. Profundicemos un poquito más en este último de transferencia de tecnología, en donde la teoría nos dice a nosotros eh, que debemos tomar el conocimiento como un activo, ¿sí? Un activo que busca impactar siempre en las condiciones socioeconómicas, que puede incluir también medios técnicos como el conocimiento asociado, ¿no? El saber hacer, por ejemplo, de la experiencia de tanto del proveedor de ese conocimiento, pero toma en cuenta la experiencia de nuestro receptor, que en este caso aquí les hicieron falta sombreritos y un atuendo más adecuado para el trabajo en el campo, pero nuestros receptores en este caso son nuestros productores, ¿sí? Y los proveedores, ya los mencionamos, que pueden ser algunas instituciones de carácter nacional, algunas de carácter internacional y las instituciones de educación superior. Yo desde este momento dejo de mencionar las universidades, porque si sigo mencionando las universidades, entonces estoy dejando de lado instituciones como el SENA, que es de carácter nacional, que tiene muchísimos procesos muy valiosos relacionados con el tema de investigación y se han enfocado muchísimo en el sector rural, ¿sí? Están haciendo presencia en todo el territorio nacional. Entonces es por eso que han enfocado gran parte con Cennova, no sé si ustedes lo conozcan, Cennova, con el tema de la producción de nuevo conocimiento y la transferencia de este conocimiento del SENA, por ejemplo, como proveedor de conocimiento y de tecnología para nuestros productores, que son los receptores. Este es un proceso de carácter sistemático que involucra varios elementos indispensables para que sea exitoso. ¿Y qué recibe el proveedor? ¿Sí? Él recibe una retroalimentación de lo que están haciendo posterior a que han recibido este conocimiento, recibe una retroalimentación que le ayuda a afianzar la tecnología o el conocimiento nuevo que ha entregado a este receptor, ¿sí? Además, como ciudadano normal, como ser vivo, ciudadano, padre de familia, madre de familia, está recibiendo unos bienes que son los alimentos, que son los productos terminados, que nos está entregando este receptor una vez ha aprendido esa tecnología. Bueno, es importante tener en cuenta que para mejorar la productividad, los ingresos y lograr el bienestar general de nuestros productores, entendiendo pues que ellos son nuestro objetivo principal en el tema de extensión rural, se requiere no solo hacer transferencia de tecnología, sino se requiere propender por la organización de ellos, así en algún tipo de asociación, de organización de carácter comunitario, como ya revisaron con la profesora Angélica. Se requiere también garantizar que los productos lleguen a algún tipo de mercado, pues porque ellos no se pueden quedar con su producto en la finca. Se requiere además asegurar la competitividad y la rentabilidad y además establecer vínculos y redes entre productores, procesadores, comercializadores y proveedores. Eso es importantísimo. La transferencia de tecnología no es la única salida, solita no está dando ninguna solución para nuestros habitantes rurales. Bueno, siguiendo adelante con algunas definiciones más, hablemos de lo que es conocimiento. Me voy a volver un poquito para que ustedes me den algún tipo de definición
no es fácil, hay palabras, hay términos que no son fáciles de tener a la mano. Entonces, en muchas ocasiones yo les pregunto, ¿qué es conocimiento? Y me dicen, es conocer. Entonces, tratemos de dar una definición sin incluir la palabra que estoy preguntando. ¿Listo? Entonces, no sé cuántas personas están acá ya en nuestra sala. No somos muchos, pero aquí estamos. Para ustedes, ¿qué es conocimiento? Los escucho. El saber de un área o una temática específica, como manejar manejar un tema especial. Uh-huh. Sí. ¿Quién Para más? mí es como un cruce, una transferencia de información adquiridos por una persona, ¿no? Puede ser por estudio, por experiencia. Uh-huh. Que yo pienso que el conocimiento que se transmite basado en la experiencia es bastante valioso, Más porque ya valioso se que ha tenido cualquiera, la sí. práctica. Que ha tenido la práctica. Hay conocimientos pues todavía muy teóricos y pues que se necesitaría ponerlos en práctica para poderlos validar. Sí. Muy Gracias. bien. Gracias a ti. ¿Quién más? Yo, Luis. pues yo diría que es un conjunto de técnicas, de saberes que son, pues que se han recogido a partir de la experiencia empírica y práctica y que también pues que se valían de acuerdo a la confrontación en ciertas situaciones o en ciertos, digamos, o en ciertas acciones que se realizan pues en la vida cotidiana, ¿no? Ok, Luis, muy bien. Todos han tenido la razón. Lina, creo que Bueno, tenías la mano levantada. Sí, Ah, aló. para mí conocimiento es como el comprender el porqué de las cosas, el porqué uh-huh. del día a día de cada una de las cosas que tenemos permanentemente y con eso se adquiere conocimiento. Cuando yo no entiende lo que hago, lo que hacen los demás, estoy teniendo conocimiento. Muy bien, Lina. Jorge Mauricio. Sí, buenas tardes. Hola. Es un montón de información acumulada en el tiempo, Uh-huh. donde cada generación hace su aporte y ya depende de la persona que la va a usar, darle validez al ejecutar una acción, una actividad o una informe o cualquier tipo de actividad que amerite recordar todos esos conocimientos para ponerlos en práctica. Bien. Sí. ¿Alguien me hizo falta? Yo, profe, Hola, te escucho, Julio. Julio César Duarte. Profe, pues yo entiendo que es como es la forma para nosotros comprender el significado de las cosas, para entender eh, la naturaleza, y se adquiere a través de la experiencia, de la indagación de la información. Muy bien, perfecto. Y todos han dado en el punto, han dicho palabras claves, experiencia, información, que eso nos va a ayudar a definir lo que es el conocimiento. Vuelvo aquí a la diapositiva. Listo. Entonces, pues la teoría nos dice a nosotros que el conocimiento es interpretado como el conjunto de información, tal cual lo dijeron ustedes, procesada, que posee una persona, que poseo yo, quieta gatita, sobre un área específica o sobre la totalidad del universo. Sí, pues cuando yo hablo la totalidad del universo es sobre mi universo, ¿sí? El universo de nuestros productores, ¿cuál es? El universo es el manejo de la semilla, el manejo del suelo, el manejo ya de la planta que ha nacido, qué tipo de manejo le voy a dar. Ese es el universo de ellos. El tema social, que es todo lo que los rodea, el tema económico, el tema político,
¿sí? Que es lo que nosotros hemos revisado, de lo que se trata la extensión, no solo del ser como persona, sino de todo lo que lo rodea. A eso nos referimos al universo. Esto está fundamentado en las leyes de la ciencia y, como ustedes mismos dijeron, en las propias experiencias, que son experiencias que son muy valiosas y es lo que nosotros conocemos como el conocimiento tácito, y eso lo vamos a ver más adelante. Este conocimiento está presente no solo en el ámbito individual, sino que trasciende a lo colectivo, ¿sí? Visibilizándose a través de los métodos y procedimientos empleados por algún tipo de organización para producir bienes y servicios. Algunos autores nos dicen a nosotros que el conocimiento generado a partir del uso adecuado de una información que yo he seleccionado de manera previa y he analizado, representa para nuestro momento un potencial de inteligencia que se convierte en fuente de innovación y de competitividad. Antes de que se conectaran todos, estábamos hablando con Luis y él nos puso un ejemplo muy sencillo, pero es una analogía que él está haciendo con sus productores. Luis, si nos quieres recordar esa pequeña experiencia que nos contaste acerca del plátano. Ah, sí, señora. Profe, lo que pasa es que, pues, como ahorita, pues, está manejando, y de hecho tuve un productor que se me murió, pues, que le dio COVID. Entonces, pues, está manejando todo lo que es la desinfección, pues, digamos, de botas, de ropa, de manos, antes de entrar a cualquier área o predio. Y entonces nosotros estamos haciendo la misma analogía con los productores de que, pues, de una vez, pues, yo trabajo con musáceas, cultivos de plátano y de banano. Entonces, de una vez, ese mismo protocolo lo estamos utilizando, pues, haciendo la analogía del COVID con el moco o con el mal de Panamá, para que todos los productores o cuando vamos a alguna finca o vamos a algún predio, pues ya todos están entrando desinfectados. Primero, pues de una vez nos quitamos el COVID encima, pues vamos pues solucionando inconvenientes. Y pues como de manera directa o indirecta, pues también nos está sirviendo para nosotros de una vez hacer un control preventivo frente a la entrada del fusario a las fincas. Claro, y miren, gracias Luis, y miren una manera muy ingeniosa, muy innovadora para transmitir conocimiento, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo Luis con sus productores. Entonces miren cómo se puede usar el conocimiento y miren cómo él está transmitiendo ese conocimiento a sus productores, al entorno en donde él se está moviendo y sobre todo en un momento en donde todos están tan prevenidos de que no vengas a mi finca, no te puedo recibir, pues porque nos podemos infectar. Entonces de una manera muy ingeniosa él lo está haciendo. Esto pues nos da cuenta de la importancia de la generación y construcción del conocimiento para el sector rural. Ahora vamos a ver qué es la transferencia de conocimiento. Básicamente es el proceso a través del cual los resultados de una investigación, ya puede ser una investigación empírica o una investigación que se está produciendo en algunas de estas instituciones que mencionamos en unas diapositivas atrás, son trasladados al sector social, al sector que más lo necesita, precisamente para eso, para que esos resultados no queden guardados en los anaqueles y en las bibliotecas muy adornados, muy bonitos, pero pues así no nos sirve para nada. Voy a ponerles un video cortico, creo que dura como 3 minutos, ¿sí? Y nos da cuenta, son algunos docentes de Antioquia que nos dicen a nosotros por qué es importante la transferencia de conocimiento. Entonces, lo voy a poner por acá. Lo iba a poner acá. Yo lo voy a colocar y ustedes me cuentan si tienen sonido. Bueno. Y la transferencia de conocimiento me parece que es vital. ¿Lo están escuchando? Chicos. Grupo. Sí, señora, pero se paró el video.
Ah, es que lo paré para que me contaran, qué pena. Listo, ya lo coloco otra vez. Y la transferencia de conocimiento me parece que es vital. Hay, claro, parte de investigación en ciencias básicas que quizás no tengan un potencial como tal para transferirse, pero yo creo que los investigadores debemos buscar cómo hacer que nuestras investigaciones, cómo hacer que nuestros trabajos no se queden solamente en el aula, ¿no? Hay conocimiento que es supremamente valioso y que se debe buscar la manera de que llegue a las comunidades, de que llegue a la sociedad. Normalmente los problemas reales son mucho más complejos que los problemas teóricos. Entonces, si yo fuera, digamos, una científica que está en un laboratorio y que no tengo una conversación con personas que saben de mercadeo, que saben, digamos, de gestión empresarial, no me daría cuenta de esas dificultades que tendría yo al tratar de ofrecer un producto con una innovación en la industria. El investigador debe aliviar dolores que tenga la comunidad. El investigador no debe investigar lo que le gusta solamente, sino a quién le vas a solucionar un problema. La parte de transferencia me parece que acaba de completar por lo menos esa parte importante de darle a conocer al mundo lo que estoy haciendo. Bueno, ahora ustedes qué opinan. ¿Cuál es la importancia de la transferencia de conocimiento en el sector donde ustedes se están desenvolviendo? Los escucho. Es importante para hacer innovaciones constantemente en el sector, porque dependiendo de las investigaciones que se realicen, pues obviamente eso va a producir cambios y mejoras en el sector hortofrutícola, bueno, en todos los sectores, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? Es importante, buenas tardes, es importante que esa transferencia pues se pueda llevar a la mayoría de sectores y se pueda aplicar, ¿sí? Lo que decía, digamos, ahí uno de los entrevistados, que pueda solucionar un problema o abrir una oportunidad, digamos, en pro de mejorar. Muy bien. Sí, tú tienes toda la razón, no vale la pena hacer investigación para no dar solución a nada. Sí, simplemente porque a mí me gustó estudiarlos, acá lo que tengo aquí al frente, las propiedades de los corchos donde pego yo las noticas de mi clase, si a nadie más le va a servir, simplemente porque me gustó el corcho que tengo aquí al frente del computador. ¿Quién más? Jorge, Luis, Julio. ¿Me escuchan? Sí, sí. Buenas tardes. Hola. Respecto a lo que pues presentaban los productores ahí pues en el video, pienso que a nosotros nos falta una estrategia para unificar el tema de la investigación con el tema de transferencia de conocimiento. Creo que ha faltado desde la parte como entidad generar esa articulación y, como decían los compañeros, pues saber para qué hacemos la investigación y para dónde vamos. O sea, desde el inicio crear esa articulación y esas estrategias para lograr transferir conocimiento a nuestros productores. Entonces, nos falta, ese es nuestro reto, digámoslo así. Sí, señora, hay un reto muy grande. ¿Quién más? Jorge Mauricio, ¿habías dejado la manito levantada? Parece. Julio César también la había dejado levantadita. Bueno, sigamos adelante. Para nuestro caso, el sector rural, que es lo que de donde nosotros nos estamos moviendo, el conocimiento que el ser humano está utilizando para controlar los sistemas de producción agrícola es de dos tipos, ¿sí? El conocimiento tácito y el conocimiento explícito.
Y ya que mencionamos estas dos palabras, es necesario que hagamos una inmersión en su significado, pues para que no nos queden por ahí volando. Y esto lo vamos a ver unas 3 o 4 diapositivas más adelante. Y ya que vamos a profundizar en este tema, revisemos un tema también que está estrechamente ligado a la gestión del conocimiento, que es el tema de innovación. Vuelvo y les repito, no voy a profundizar mucho porque no vale la pena si ya lo revisaron con el profesor Juan Camilo. Pero sí lo vamos a ligar a lo que estamos tratando estos 2 días. Se ha convertido en una de las estrategias, la innovación, que busca fortalecer la agricultura familiar para el logro de un desarrollo rural sostenible. La innovación no solo se trata de la implementación de nuevas tecnologías como todos creemos, también se trata de un tema de cambio de cultura, de paradigmas, en la acumulación de conocimiento y en el capital social. Entonces, nosotros no podemos, a esto me refiero yo, en que no podemos llegar a imponernos sin tomar en cuenta los conocimientos que tienen nuestros productores, que además son unos sabios en el tema. Incluso en muchas ocasiones, años atrás, han hecho experimentación ellos solitos y han visto los resultados. En muchas ocasiones ni siquiera por temas de desconfianza, por tema de no saber manejar el tema de la transferencia de conocimiento, ellos es posible que se nieguen a escuchar. Listo, Mauro, estamos en contacto. Yo apenas tenga el resumen completo aquí esta semanita misma, le comento entonces qué es lo que hay que ir haciendo, porque ya nos quedan sino 4 semanitas para terminar esto. Hola. Como 4 o 5 semanas, creo. John, ok. Listo, Mauro. Perdón. Pensé que John nos iba a comentar algo. Entonces es importante tomar en cuenta todos los conocimientos que tienen nuestros productores y saberlo manejar, saber llegarles, y eso pues ustedes ya lo han tratado también con el profesor Ligorio, lo han tratado también con el profesor Juan Camilo. Pero pues en esa generación de confianza, en ese tema de construcción, de transferencia de conocimiento, nosotros podemos lograr la suficiente confianza para que nuestros productores accedan a hacer algún tipo de parcela demostrativa, lo que ustedes trabajan con ellos, accedan a trabajar conjuntamente haciendo experimentación, que es la única forma, pues el ver las cosas, el ver los resultados, nos ayudan a que ellos se convenzan en que sí es probable ir mejorando, o es posible que no. Pues nosotros, tanto que trabajamos con ellos, y ustedes me pueden contar más acerca del asunto, es posible que la parcela no tenga los resultados que nosotros queremos en su momento. ¿Cómo vamos? Yo ahí tengo algo que comentar. Cuéntame, es que acá yo me pongo para saber. Listo, te veo. Mira, normalmente los productores son muy reacios a los nuevos conocimientos. Ellos son muy en lo que yo hago en mi día a día. Y sobre todo aquellos que no tienen acceso como a televisión, al internet. ¿Por qué? Porque no se ven los programas, ejemplo, un TV Agro, ¿ya? Y yo tengo algo que me ha dado muchos resultados, y es de tantas plantas, de todo su cultivo, dedíqueme 10 maticas, 20, 30, dependiendo del área, a lo que yo le estoy diciendo de cómo se hace. Y después me da los resultados. Después hablamos, sí. Sí, y después hablamos. Y la verdad es que termino al finalizar el año o al año siguiente, dependiendo del cultivo, terminan dándome la razón y terminan haciendo, sin decirme, haciendo lo que yo les digo a ellos que pongan en práctica en 8, 10, 20, 30, 50 maticas. Entonces, es algo que ellos, como intrínsecamente, como de adentro, ya les nace, como lo pusieron en práctica, entonces sí, ahí sí. Pero si uno les dice haga esto y no se lo pone en práctica, no dan resultados. No,
Y tienes toda la razón y eso lo vamos a tratar, creo que lo alcanzamos a mirar un poquito hoy y lo vamos a ver mañana, porque ellos aprenden a través de las evidencias, estamos hablando de adultos, ¿sí? Que no están tragando entero como cuando llegamos a enseñarles a unos niños pues que todavía nos creen. Entonces, ahí veo más manitos levantadas, Jorge, Julio César y alguien más. Espérense que es que desde acá no veo. Sí. Hola, te escucho. Sí, profe, yo pienso que en la transferencia de tecnología, especialmente uno en el campo, encuentra dos tipos de productores. Un productor que tiene una larga experiencia, ¿sí? Pero otros productores que están pues como incursionando apenas o son nuevos en la temática del campo. Cuando uno tiene un productor nuevo que realmente no sabe nada, pues es un productor muy asequible porque son personas que están atentas a aprender. No hay mucha dificultad con ese tipo de productores, pero sí hay mucha dificultad con los productores que tienen una experiencia porque son personas muy cerradas a sus conocimientos. Pero particularmente a mí me encantan este tipo de productores. Es un reto. Porque, sí, y es un reto y es algo que, profe, cuando usted se gana la confianza de ese productor, se trabaja súper bacán. Entonces, una de las cosas o de las estrategias que yo utilizo es algo muy parecido a lo que decía la compañera anteriormente, pero yo trato de darle un reto al productor. Entonces, por ejemplo, a mí me dice un productor, no, lo que pasa es que yo siembro el plátano de esta manera. ¿Qué le digo yo al productor? Listo, me parece muy bien, porque uno no puede decirle que está mal hecho, porque ya, hasta ahí llegó la relación. Exactamente, sí. Me parece muy bien, listo, entonces vamos a hacer, pero sabiendo de que esa metodología tiene ciertas dificultades o no es la correcta. Entonces, ¿qué hago yo con un productor de esos? Venga, pues, vamos a hacer unos ensayos. Siémbreme usted 10 colinitos así, yo siembro 10 colinitos con mi criterio y miramos a ver cómo nos va. Entonces, cuando uno sabe que un productor está errado y que uno va a la fija, porque pues uno hay criterios en los que uno realmente ya con la experiencia y con el conocimiento uno va a la fija y muestra esos resultados, usted empieza a ganarse la credibilidad del productor. Cuando hay credibilidad de parte del productor, le cuento que se trabaja muy bacano. O otra estrategia, cuando yo veo que el productor tiene ciertos criterios en los que comparte conocimiento conmigo y sé que realmente están bien, entonces, ¿qué le digo yo al productor? Muy bien, listo, vamos a coger su protocolo o su sistema y vamos a adicionarle estas cositas y entre los dos lo perfeccionamos. También es una excelente estrategia para uno ganar credibilidad. Entonces, es como saberle a ese tipo de personas, pero sin decirles que las cosas están mal hechas o tratando de imponerle algo porque no va a funcionar la cosa. Sí, Jorge. Muy bien, tú estás haciendo dos cosas muy importantes. Primero, generando confianza. Esa relación de confianza es fundamental. Y segundo, tú lo que estás haciendo en ese momento que estás integrando el conocimiento que tú llevas más el conocimiento que él tiene, estás construyendo conocimiento con él. Fundamental. Muy bien, Jorge. Muchas gracias. Yo había visto otra manito levantada, no sé si era Julio o no sé quién era. Otra vez, Jorge. Ah, ¿era Julio o no sé quién era? No, profe, perdón, se me había quedado de la intervención. Levantadita. Bueno, listo. Bueno, entonces pues nuevamente miramos, ay, yo no sé qué piqué, ya. Miramos el tema de la innovación, pues que ya sabemos que está muy relacionada con la transferencia de conocimiento como mecanismo de transferir a quienes lo requieren para la mejora de procesos, en este caso, procesos productivos. Y la transferencia de conocimientos, como dice la diapositiva, se relaciona con el conjunto de actividades dirigidas a la difusión de conocimientos, experiencias y habilidades con el objetivo de facilitar el uso, aplicación y explotación del conocimiento y las capacidades de investigación y desarrollo. Con la transferencia que estamos persiguiendo, incorporar el conocimiento a una cadena de valor para generar un retorno económico.
el mecanismo que ustedes más usan para construcción, generación de conocimiento, para transferencia, ¿cuál es? Y siempre lo hemos repetido y siempre los aplaudo por eso. ¿Cuál es la técnica que ustedes más usan en su quehacer? La seca. Aprender haciendo. Aprender haciendo. Exactamente. Y yo pienso y estoy absolutamente segura que es la mejor, que es absolutamente la mejor. Porque además, ¿quiénes son los protagonistas? Ellos, ¿cierto? Y eso es lo más importante. Y finalmente estamos trabajando para ellos. ¿Por qué? Porque ellos nos están a nosotros retroalimentando. Recuerden que en el tema de transferencia, en el tema de conocimiento, nosotros estamos entregando, pero también estamos recibiendo de parte de ellos. Listo. Frente al intercambio de conocimiento se plantea este se hace pues entre los profesionales, técnicos, extensionistas y los productores. Aquí se está planteando la necesidad de cambiar el enfoque de extensión que se manejaba anteriormente, pasando de la producción de conocimientos y la transmisión de estos sin tener en cuenta el conocimiento empírico, pues el tácito de nuestros productores, a una nueva orientación sustentada en el intercambio de conocimientos. Entonces, eso es lo nuevo que nos trae el nuevo enfoque de la extensión rural. Por otra parte, podemos resaltar la importancia de respetar los aspectos sociales y culturales de las comunidades en el intercambio de conocimientos entre los técnicos y los agricultores. En este mismo sentido, tenemos autores que plantean la importancia de tener en cuenta la sustentabilidad cultural en aspectos como son la valoración de las tradiciones, los conocimientos, los saberes de una localidad y sobre todo el respeto por el pluralismo cultural. Nosotros siempre tenemos que ingresar a una comunidad, tenemos que llevar conocimiento o tenemos que generar una relación de confianza manteniendo un respeto profundo por lo que son ellos, cómo viven y por lo que hacen. Es importante, por ejemplo, yo sí que he peleado eso, no solo en la universidad, sino en la comunidad educativa, el hecho de que los estudiantes universitarios ya no reciben en muchas ocasiones este tema, la cátedra de extensión. Yo la vi cuando estudiaba, pero pues yo estudié hace muchos años. Yo vi el tema de extensión y salíamos y trabajábamos con comunidades y conocíamos a mitad de la carrera, empezábamos a conocer el mundo real, pero hay muchos estudiantes que se están graduando con unas ínfulas que Dios mío, qué susto que se enfrenten a una comunidad con esa actitud, ¿sí? Para mí, en lo personal, es sumamente importante el tema de, ¿cómo se llama eso? El tema de entender quiénes son ellos y bajar la cabeza, saber que ellos nos pueden enseñar a nosotros muchísimo. Yo no salgo como la superingeniera, como la superdoctora, no. A mí todavía me falta muchísimo. Esos 10 semestres no son nada. Todavía me falta muchísimo por aprender del mundo rural, del mundo real. No sé qué opinen ustedes al respecto. ¿No opinan todavía? Bueno. Todos los días aprende uno algo. Todos los días. Todos los días con nuestros productores es admirable lo que ellos son callados, pero han vivido. Es que la situación es simple. Han vivido con o sin agrónomos todo el tiempo. Han vivido con o sin profesionales todo el tiempo. Los buenos tienen una serie de saberes que a veces se estrellan contra los saberes de la universidad y contra todos los títulos PH o me olvidó cómo se llama esa vaina. Y básicamente a veces los confundo, a veces digo FP,
Pero bueno, básicamente la situación es nuestro usuario campesino, todos los campesinos de todos los sectores, llámese frutas, llámese cafeteros, llámese paneleros, siempre nos enseñan y nos sorprenden con algo nuevo. Esa es la gran ventaja de escuchar un poco a los saberes tradicionales. Que nosotros tenemos algunas metodologías como ingenieros agrónomos teóricas que nos toca confrontarlas, como le dijo el compañero anterior, mostrando que la cosa que estamos diciendo funciona. Porque nos hemos equivocado mucho. La que tiene el agrónomo en campo es un agrónomo equivocado. Generalmente, y he escuchado mucho comentarios, parece jocoso, y dicen, es mejor que no venga un agrónomo, dejemos la cosa así de ese tamaño. ¿Por qué? Porque nos equivocamos con la Revolución Verde de cielo a tierra, y eso fue lo que más nos ha mostrado en el país. Esa equivocación nos cuesta a nosotros mucho, y es históricamente, pierden la credibilidad en cualquier profesional, porque seguimos muchos en la tradición de la Revolución Verde. Terrible, ¿no? Y eso es difícil de olvidar. Eso es un daño que todavía estamos viviendo, pues cuánto terreno no hemos perdido, lo que tú dices, la credibilidad. Y todavía, nuevamente, para volver a lo tradicional, todavía nos falta muchísimo, pero pues ustedes llevan ya empezaron con el tema de la agricultura tropical, pues que es un paso muy grande, y además son el gremio pues más grande que lo está manejando, y es importante pues que se haya reconocido la importancia de que se esté trabajando hoy en día. Es importante reconocer la efectividad de los espacios para el aprendizaje y la construcción de nuevo conocimiento a partir de los hallazgos que nosotros tengamos con nuestros productores, así como cuando están construyendo conocimiento con ellos. Y aunque no lo creamos, son hallazgos científicos, ¿sí? Científicos que incluso pueden ser patentables en algún momento. Y eso pues también es una de las bondades de la ley 1876, que como siempre les he dicho, no es perfecta, pero abre esos espacios para poder mostrar las investigaciones que hacen empíricamente nuestros productores y poderlas subir al medio académico, poder lograr incluso en algún momento algún tipo de patente o reconocimiento ante esos saberes de ellos. Y esos espacios que ustedes manejan son las ECAs. ¿Listo? Cuando tenemos en cuenta los conocimientos empíricos y las experiencias que poseen nuestros productores en aspectos como estrategias productivas, comerciales y organizacionales de los predios, o estrategias organizacionales, incluso familiares, que son espacios pequeñitos, es de suma importancia tomarlo en cuenta para que sean nuestras acciones, nuestro trabajo con ellos sea exitoso. Siguiendo adelante con algunas otras definiciones, vamos a revisar aquellas que nos faltan para más adelante hacer un pequeño ejercicio práctico, pues que no sé si lo alcanzamos a hacer hoy o lo hacemos el día de mañana con un tema de transferencia de conocimiento. Sí, pero pues debemos primero diferenciar en lo que es la formación tradicional y lo que es la gestión de conocimiento. La formación tradicional es el desarrollo de capacidades a través de planes, algún tipo de plan de formación programado de manera regular por diferentes instancias. Entonces, como cuando uno llega al colegio y el profesor ya tiene establecido su plan de aula. Eso es lo que llamamos nosotros en la academia. Este es mi plan de aula, me demoro 5 minutos saludando, 5 minutos preguntando cómo están. Tengo 25 minutos para dictar todas estas diapositivas y ya, me fui. En ningún momento abrí yo el micrófono para hacer ningún intercambio de conocimiento, ¿sí? Como hago yo. ¿Qué es lo que hago yo todo el tiempo? Yo no hablo solita, sino espero que ustedes me estén retroalimentando, y no solo me están retroalimentando a mí, se están retroalimentando entre todos ustedes. En cambio, la gestión del conocimiento incorpora a los procesos de formación dentro de un sistema más completo,
centrándose en lo que más se quiere apropiar. ¿Esto de dónde nace? A partir del ejercicio de diagnóstico participativo que creo que trabajaron con el profe Juan Camilo. Primero, pues necesitamos saber qué es lo que requieren, ¿sí? En cambio, en la formación tradicional, yo llevo lo que a mí me dijeron que tenía que enseñar en mi aula de clase. En cambio, en la gestión de conocimiento, yo voy a atender una necesidad específica. ¿Listo? Mediante el proceso de gestión de conocimiento estoy identificando el conocimiento clave para lograr los objetivos deseados. Ustedes ven estas foticos acá, este fue un trabajo que realicé en el Guamo Tolima, en donde estamos haciendo un procedimiento de diagnóstico participativo a partir de la cartografía social, que yo me imagino que ustedes la conocen, en donde ellos generan unos mapas viendo lo que es el ayer, el hoy y el futuro deseado por ellos, ¿sí? Cuando yo hago la lectura completa de ese mapa, yo detecto con ellos, junto con ellos, porque a veces ellos ni siquiera tienen clara cuáles son sus necesidades, no tienen claridad. Entonces, miren cómo hemos ido avanzando o dónde nos quedamos estancados, y ahí yo determino cuál es su necesidad más sentida. Entonces, bueno, trabajamos mucho, que no sé qué, y realmente en esta comunidad del Guamo, cuando trabajamos, detectamos una necesidad muy sentida relacionada primero con servicios básicos, servicios públicos. Ellos no tenían ni acueducto ni alcantarillado, y en segundo lugar tampoco tenían un espacio productivo. Entonces ya empezamos a trabajar sobre esa necesidad. ¿Listos? Entonces es muy importante porque ya cuando yo llego y les voy a enseñar a cómo cultivar naranja cuando no tienen una hectárea ni siquiera, pues yo qué voy a hacer con 5 palos de naranja, por ejemplo, pues es un ejemplo loco que yo estoy poniendo. Y ya vimos pues que su necesidad era de otro tipo. Y yo creo que ustedes lo manejan muy bien. Ustedes cuando hacen, a ver, yo les pregunto en este momento, cuando ingresan a trabajar con un grupo de productores, la primera actividad que ustedes hacen como Asofrucol, ¿cuál es? Cuando es un grupo nuevo. Oh, se fueron. Aló. Hola. No, profe, acá estamos. Yo tengo la mano levantada hace rato y ya me duele. Es que no te veo, ya, es que por eso es que me toca cambiar de pantalla, sí, ya. Listo. Hágale, Juanco. Ok, profe. No, pues primero, muchas gracias por el espacio. No había podido responder, es que apenas llegando a casa. Pues tengo varias, digamos, aportes con relación a lo que he venido escuchando. Y pues ya le respondo a la pregunta que nos hace. Primero, con relación al tema de la investigación. Yo escuché una compañera que hablaba de que pues falta más articulación. Y pues yo ahí sí quiero, digamos, entrar a ser como el abogado del diablo. Asofrucol ha hecho un grandísimo trabajo en el territorio nacional y en cada departamento por la articulación interinstitucional y sobre todo con los espacios de investigación, que pues nosotros sabemos de que pues tenemos una investigación que se vuelve de biblioteca, ¿sí? En gran parte. ¿Qué sucede? Pues lastimosamente pues hemos hecho algunas, digamos, alianzas importantes con instituciones como Agrosavia, la Universidad Nacional y otras instituciones que han permitido hacer un tipo de investigación interesante en territorio. Una, digamos que muchos conocen, una que se realizó con Fedeplacol y que allí participó Agrosavia, Asofrucol, con el tema de altas densidades en plátano, que eso es un resultado muy, muy efectivo para los productores, reducir costos, volverse más eficientes, competitivos. Pero entonces yo aquí quiero, digamos, resaltar sobre todo la investigación no estructurada que nosotros tenemos en el territorio. ¿Cuál es esa? La investigación que los productores hacen. Resulta que uno llega a una zona y un productor dice, sí, yo experimenté con esto, le eché esto, hice esto, y me dio estos resultados, ¿cierto? Pero pues él no lleva registro, no lleva fotos, no lleva nada, o sea, no tiene nada documentado.
pero resulta que él sí hizo una investigación que le permitió a él fortalecer sus saberes y le ha ido fortaleciendo, digamos, su trabajo empírico durante el tiempo que va, digamos, haciendo su explotación en el agro. Y ahí es donde entra el componente técnico que ofrecemos desde el gremio, especializado para ayudar a mejorar esa investigación que hacen nuestros productores día a día y que nuestros técnicos, digamos, también conocen y saben desarrollar muy bien en el territorio nacional. Entonces, creería yo que sí ha hecho un gran trabajo en articulación y también en investigación en el territorio nacional. Y claro, usted ahorita lo mencionaba, profe, el tema de agricultura tropical precisamente es un proceso de resultado de investigación y de trabajo que el departamento del Tolima, en cabeza del ingeniero César, se ven hoy resultados que han hecho con productores de investigación, que han podido mostrarlos. Entonces, eso es un resultado muy bonito del ejemplo de la investigación aplicada en campo y estructurada, porque como lo mencionaba, hay una que no es estructurada y hay otra que no es aplicada, que está por allá, que investigan cuántas veces monta el picudo a la picuda en plátano, eso pues al final no nos lleva a nada. Bueno, entonces eso quería como agregar allí. Y con relación a la pregunta que nos hace en cómo nosotros abordamos pues con la metodología a un grupo nuevo, pues lo voy a decir digamos, desde mi área de impacto, que es el Valle del Cauca. Okay. Nosotros acá, ¿cómo hemos ido, digamos, ajustando el tema de atender un grupo nuevo? Primero, como nosotros le decimos, los ponemos a prueba en la escuela de campo, ¿sí? Okay. La escuela de campo es un gran filtro, porque en la escuela de campo es donde podemos identificar los productores que realmente le sacan provecho a un espacio de transferencia de tecnología, ¿sí? Un espacio donde los saberes se comparten, se saca el tiempo para hacer el esfuerzo de fortalecer la comunidad. Entonces, nosotros a los grupos nuevos primero les abrimos el espacio de escuela de campo, porque con la escuela nos vamos a ir dando cuenta en el año su participación, su respuesta, su compromiso, y así ver la posibilidad si vale la pena que realmente entre todo el paquete completo, asistencia técnica, fortalecimiento socioempresarial, porque ya lo hemos vivido en otros años, donde entramos a atender un grupo nuevo y durante el año la transferencia de tecnología, a pesar de que se hace un esfuerzo con alta calidad, no fue, digamos, acogida como esperábamos por la comunidad en su gran mayoría, y aquí todos sabemos de que nosotros tenemos unas metas y tenemos que buscar el cumplimiento pues lógicamente de algunos resultados. Entonces, eso sucede con los grupos nuevos, para el caso nuestro en el Valle del Cauca, bajo la metodología que manejamos a nivel nacional de escuelas de campo, pero ese es como un filtro que nosotros le hacemos a la comunidad, digamos, por así decirlo, que entra primípara en este servicio. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Creo que hay una réplica de Lina. Gracias, Juan Carlos. No, yo estoy por responder la pregunta. Ok. O sea, ¿cómo entra uno a la comunidad? A mí me gusta mucho hacer una dinámica con los grupos nuevos, en la cual es, yo me llamo y a mí me gusta, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, yo reconozco que yo soy gordita, pasadita de kilos, y yo les digo siempre que me gusta comer, ¿sí? Y de esa manera, con esa dinámica, yo siempre identifico los productores que les gusta la parte agrícola y los que les gusta su campo, sus actividades de campo, normalmente hacen la mímica de sembrar, de machetear, ¿sí? De las actividades del día a día en campo. Y hay muchos que salen con la respuesta de leer. Cuando eso que me muestran el libro de leer, ya yo sé que mínimo están en una religión específica, pero que puedo coger y atraerlos al conocimiento, y con eso es que me voy de la mano ¿cómo es que es? A lo que es documentación y esas cosas. De esa manera identifico incluso hasta los mismos líderes que nunca son
los que aparecen, los que llegan donde uno para ingresar a Sofrucol y empezar el proceso de escuela de campo. Súper, muy bien. La identificación de líderes es muy importante. Y también es muy importante lo que nos decía Juan Carlos, el tema de investigación, pues que es permanente con investigación y experimentación que es permanente con nuestros productores y sobre todo en el trabajo que ustedes desarrollan, pero pues no hay documentación. Y es ahí donde la academia debe involucrarse. Es ahí donde nosotros debíamos sacar a los chicos a que hicieran ese trabajo de documentación de esas experiencias tan valiosas que es el día a día de ustedes con los productores o de los productores solitos. ¿Alguien más? Por ahora no. Listo. Volvamos. Yo tengo acá mi papelito donde los anoto. Bueno, sigamos adelante. Recuerden que mencionamos estas dos palabritas, el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. Y ustedes ya mencionaron algo, el conocimiento tácito, cuando hablaron del saber hacer. Así que es sumamente importante. El conocimiento tácito es aquel que es obtenido como, es el resultado de la experiencia y la innovación efectuada y abarca el conocimiento práctico, el saber hacer, la experiencia, las habilidades, los conocimientos ancestrales, la transferencia de conocimiento entre generaciones, ¿sí? Entonces siempre mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá y todos lo hemos hecho así y es el conocimiento que yo tengo. Un ejemplo de conocimiento tácito, por ejemplo, hacer el chocolate, ¿sí? Yo toda la vida vi a mi mamá echar la chupula y echarle el azúcar y batir el chocolate. Algunos lo hacen con leche, algunos no lo hacen con leche, etcétera. Pero a mí nadie me sentó en un aula de clase a decirme, mira, el chocolate se hace así, son 5 gramos de esto, 5 gramos de aquello, lo tienes que dejar hervir tantos minutos y después, no, nunca. Eso, yo ¿por qué lo aprendí? Porque estuve todos los días, mañana y tarde, viendo a la abuela y a la mamá haciendo el chocolate, ¿cierto? El conocimiento explícito son los conocimientos articulados, comunicables y transferibles. Entonces, vuelvo al mismo ejemplo del chocolate. Ya entonces más adelante, pues como mi abuela y mi mamá cocinaban también, y yo cogí y documenté todo ese diario del hacer el chocolate en la casa, en mi casa paterna. Y entonces yo lo documenté, escribí y mira, ella está echando una cucharadita de esto, una cucharadita de aquello. Después me tomé la molestia de mirar qué significaba esa cucharadita, son 3 gramos de esto, 3 gramos de aquello, lo dejaba hervir tanto tiempo, la mamá y la abuela nunca tomaron tiempo, pero yo lo estoy documentando, ¿cierto? Lo escribo y después monto una escuela de cocina y les enseño a otras personas cómo hacer el chocolate como lo hacía mi abuela. Entonces convertí ese conocimiento tácito en un conocimiento explícito. ¿Listo? Esto lo vamos a profundizar un poco más el día de mañana con algún ejemplo práctico y ustedes me van a decir, traigo este conocimiento tácito y lo voy a volver explícito de esta forma. No les voy a dejar una tarea que escriban o que me la suban al aula porque pues es una tarea muy práctica que aquí vamos, es un trabajito muy práctico que acá vamos a revisar entre todos. Entonces, esa pequeña explicación del chocolate es lo que nos trae este pequeño párrafo, ¿sí? Cuando el conocimiento tácito es recuperado, sintetizado, documentado y difundido, se convierte en conocimiento explícito y representa un beneficio para la organización. Porque lo que realmente hace posible que el conocimiento individual enriquezca una organización y que constituya una nueva base de conocimiento para seguir avanzando es precisamente la capacidad que yo tengo de exteriorizarlo y de compartirlo.
Y nosotros con nuestros grupos de trabajo, con nuestras escuelas de campo, con las reuniones grupales de diferente tipo que tenemos con nuestros productores, nosotros estamos fomentando eso, ¿sí? Entonces yo siempre, es que mi abuelo hace siempre esto y selecciona la semilla de esta manera, entonces explícalo. Párate al frente, compañero Fermín, y explícalo cómo es que lo hace, y ojalá le pongas un papelógrafo, ojalá tengas unas semillas ahí para que él nos muestre cómo hace esa clasificación de semillas, ¿sí? Y que en una escuela de campo nos diga, mira, yo lo estoy sembrando a tal profundidad y a tal distancia, ¿sí? En ese momento, ese conocimiento tácito, Fermín lo está convirtiendo en conocimiento explícito. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, yo me vuelvo acá para mirar a ver si hay manitos. Bueno, no hay manitos levantadas. Sí, señora, sí, bastante claro, gracias. Gracias, Jorge Ramiro. Sí, yo quisiera que antes de hacer el ejercicio del día de mañana, ustedes me dieran algún ejemplo de conocimiento tácito que ustedes conozcan o hayan recogido o reconozcan en sus productores. Yo ya les di uno, que es el tema del chocolate. A ver, pues en algunas oportunidades que hemos dictado un taller con la compañera técnica sobre las fases de la luna. Entonces Ajá. ahí ha habido unas buenas experiencias porque es donde sale los conceptos de que los abuelos o los antiguos, como llaman ellos, que sembraban de X manera, que regan de tal manera, que fertilizaban. Entonces ahí pues se ha logrado compartir y a su vez volver a retomar el tema, pero nosotros lo hemos también explicado desde un punto de vista ya más científico, ¿sí? Con el argumento que es el movimiento que tiene la clorofila a través de la planta, ¿no? Entonces ha sido una experiencia bien interesante porque se ha logrado compartir esos conocimientos. Digamos, el tácito ya se convierte en explícito. Ese sería pues como mi aporte. Gracias. Sí, súper. Y ya tú llegas a hablar de las mareas, y es que la luna, y que la gravedad de la Tierra, etcétera, etcétera. Entonces ya ese conocimiento que ellos tienen, y tú llegas y les dices, tiene toda la razón, porque tiene esta explicación científica. Entonces, buenísimo, porque pues ellos además se sienten respaldados con esa explicación científica que tú les estás dando. Y se dan cuenta que, ve, no ve que sí teníamos razón. Entonces, muy valioso tu aporte. Aunque parezca sencillo, es muy valioso. ¿Quién más? Nosotros mañana vamos a trabajar un poquito sobre ese tema de cómo convertir el conocimiento tácito en conocimiento explícito, porque pues a veces no es muy fácil. Vamos a revisar el modelo en espiral, que es la última teoría que hay acerca del conocimiento, ¿sí? De la fase de cómo pasar el conocimiento tácito al conocimiento explícito. No lo hago hoy porque si no, no terminamos nunca, pero sí yo quiero que miremos un pequeño videito, este sí es de 10 minuticos, que es muy importante. Yo creo que ustedes ya conocen la diferencia entre la educación para niños y la educación para adultos. Pero pues es muy importante que reconozcamos sobre todo la motivación que tienen los adultos para recibir ese conocimiento. ¿Listo? Entonces ustedes ya saben cuál es el nombre de la educación para adultos, ¿no? La andragogía, ¿cierto? Eso es lo que trabajan ustedes con sus productores. Entonces vamos a ver lo que es la andragogía y cuál es la manera en que los adultos, sobre todo, más que la manera,
es la motivación que ellos tienen para adquirir conocimiento. ¿Estamos preparados para escuchar? Es imprescindible saber cómo aprenden los estudiantes. Es por eso que comenzamos ahora una serie de videos sobre las teorías del aprendizaje. Veremos un número de teorías del aprendizaje, ya que ninguna por sí sola logra explicar cómo aprenden los estudiantes, sino que es la suma de ellas lo que nos da el conjunto de cómo podemos enseñar efectivamente para potenciar el aprendizaje de nuestros alumnos. En este primer video comenzaremos por ver lo que es la andragogía, o sea, los supuestos sobre cómo aprenden los adultos, versus la pedagogía, o sea, los supuestos sobre cómo aprenden los niños. ¿Hay una diferencia? ¿Son conceptos contrapuestos? Lo veremos. En este primer video estaremos revisando las principales diferencias entre cómo aprenden los adultos y cómo aprenden los niños, es decir, las diferencias entre los conceptos de andragogía y pedagogía. Principalmente estaremos revisando 3 contenidos. El primero son las características del aprendizaje en los adultos. El segundo son estas diferencias entre cómo aprende un adulto y cómo aprende un niño. Y en tercer lugar estaremos viendo cuáles son las implicancias en cómo aprenden los adultos para nuestra práctica docente. El aprendizaje en adultos, el señor Malcolm Knowles, que lo vemos en la imagen, fue el primero que se refirió a esta con el término de andragogía, como contraparte de la pedagogía, y la definió como el arte y ciencia de cómo ayudar a los adultos a aprender. Hacia fines del siglo XX, la literatura reportaba un gran número de trabajos que apuntaban a que los adultos aprendían de diferente forma que los niños. Desde aquí, Malcolm Knowles ideó este concepto de andragogía para referirse a cómo aprenden los adultos, argumentando principalmente que la motivación hacia el aprendizaje era diferente en adultos que en niños. Sin duda, los postulados de Knowles, que veremos a continuación, han contribuido enormemente a cómo se realiza la educación en los adultos, pero también ha sido materia de controversia, donde se argumenta que estos principios no son propios de la adultez, sino que depende del contexto y situación en que se encuentra un individuo, ya sea en la niñez y en la adultez. Un fenómeno tan complejo como lo es el aprendizaje en adulto probablemente nunca sea explicado por una sola teoría. ¿Cuáles son los supuestos sobre el aprendizaje en adultos? ¿Cuáles son estas características sobre cómo aprenden los adultos? En primer lugar, vamos a tener el autoconcepto. Los adultos generalmente quieren escoger qué quieren aprender, cuándo quieren aprenderlo y cómo quieren aprenderlo. Necesitan cierta autonomía en su aprendizaje y tener cierta responsabilidad sobre este aprendizaje para así fomentar un estudio y un aprendizaje autodirigido. En segundo lugar, tenemos la experiencia que traen los adultos consigo. Los estudiantes adultos tienen una gran cantidad de experiencias que traen consigo a las actividades de aprendizaje y que pueden contribuir a sus aprendizajes y a los de otros también. Aquí se hace muy relevante el concepto de las experiencias previas, para los profesores considerarlas y activarlas. En tercer lugar, tenemos la disposición para el aprendizaje, que depende de las necesidades del estudiante. Los adultos están listos y dispuestos a aprender cuando ven que lo que van a aprender les va a ayudar para manejar situaciones del contexto real, del contexto diario o del contexto laboral. Tiene que haber una real necesidad para aprender algo. En cuarto lugar, tenemos el enfoque centrado en problemas. Los adultos necesitan ver la aplicación inmediata del aprendizaje, por lo que buscan experiencias de aprendizaje que sean oportunidades para permitir resolver problemas. En quinto lugar, tenemos la motivación de los estudiantes, que en este caso de los adultos es una motivación de tipo interna, de tipo intrínseca. Los adultos buscan experiencias de aprendizaje por razones intrínsecas, ya sea por un real interés en lo que van a estudiar o quieren aprender, o por el valor que le han otorgado a una actividad, más que por razones externas o extrínsecas, ya sea como una nota o un premio. En último lugar, tenemos que los adultos necesitan saber por qué necesitan saber algo. Los adultos necesitan saber cuál será el beneficio de los nuevos conocimientos que se les presentan. Por ejemplo, para resolver algún problema o aplicar un nuevo conocimiento de forma inmediata, que sea útil. Esto responde a la pregunta, ¿por qué necesito aprender esto? Ahora, ¿son estos principios diferentes de cómo aprenden los niños? ¿Se puede aplicar estos principios al aprendizaje en la niñez? ¿Cuáles son las diferencias de cómo aprenden niños y adultos? Revisemos esta tabla comparativa para ver algunas diferencias entre la pedagogía y la andragogía.
En primer lugar, referido al estudiante. En la pedagogía, el estudiante es completamente dependiente del profesor. El profesor asume la responsabilidad total de lo que se enseña y de lo que se aprende. Y el profesor también es el encargado de evaluar siempre los aprendizajes. Por otra parte, en la andragogía, en los adultos, el aprendizaje es mayormente autodirigido. El estudiante es responsable por su propio aprendizaje y la autoevaluación caracteriza a la andragogía. Un segundo punto es la experiencia previa del estudiante. En la pedagogía hay muy poca o nula experiencia previa. La experiencia del profesor acá juega un rol crucial. En la andragogía, el estudiante aporta diferentes grados de experiencia y constituye una fuente de conocimiento y experiencia para los demás también. Los conocimientos previos acá son fundamentales. Un tercer punto es la orientación hacia el aprendizaje. En la pedagogía, el aprendizaje es un proceso de adquirir nuevos conocimientos prescritos. Los contenidos entonces tienen una secuencia de acuerdo a la lógica de las unidades a tratar. En contraparte, en los adultos, el aprendizaje debe ser relevante para las tareas del día a día y no solamente prescritos por una unidad, para resolver problemas o para realizar tareas. El aprendizaje entonces se origina de acuerdo a situaciones contextuales de la vida o del trabajo. Y por último lugar tenemos la motivación hacia el aprendizaje. En la pedagogía es principalmente extrínseca. Las notas son muy relevantes, premios, lo que voy a obtener después de haber estudiado es muy relevante, o la opinión de otros también es muy relevante. Son factores externos que van a conducir la motivación. Por otro lado, en los adultos, la motivación es principalmente intrínseca. Estudio porque quiero estudiar, porque me interesa o porque valoro los contenidos o el conocimiento que voy a adquirir. Las notas deberían importar relativamente poco. Entonces, ¿son estos principios de pedagogía y andragogía tan separados como los vemos en esta diapositiva? ¿Se mezclan a cierto tiempo? ¿Depende de la situación y del contexto para que se crucen unos con otros? Malcolm Knowles, entonces, proponía que los adultos aprendían de diferente forma que los niños. Sin embargo, a los días de hoy, esta diferencia entre andragogía y pedagogía parece ser más que nada de tipo artificial. Si bien es cierto que hay ciertos rasgos que caracterizan al aprendizaje en niños y al aprendizaje en adultos, no podemos hacer una diferencia tan tajante. Muchos de los principios pueden ser aplicados en la pedagogía y viceversa. Y es mucho más preciso pensar en un continuo de aprendizaje que se expande a través de la vida, con diferentes énfasis, problemas y estrategias en diferentes tiempos y momentos. A los días de hoy es ampliamente aceptado que la andragogía no representa en sí una teoría del aprendizaje de cómo los adultos aprenden, sino que representa descripciones de cómo se aprende. Algunos autores proponen que tal vez en el futuro pueda ser considerada una teoría, cuando haya suficiente evidencia empírica que la respalde. Por lo tanto, el mismo Malcolm Knowles explica que la andragogía es un modelo de supuestos sobre el aprendizaje o como un marco de referencia que sirve como base para teorías emergentes. De esta forma, la andragogía capta entonces una serie de características generales sobre los aprendizajes en adultos y ofrece una guía para planificar diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje con estudiantes que sean independientes y autodirigidos en cierta medida. Ahora, ¿cómo podemos aplicar en la práctica estos principios de la andragogía? Primero, es importante crear un efectivo y seguro clima de aprendizaje. Los estudiantes deben sentirse cómodos, tanto física como emocionalmente. Deben sentirse seguros y libres para poder expresarse sin temor o ser juzgados o ridiculizados. Un segundo punto es involucrar a los estudiantes en la planificación de métodos de aprendizaje y en el currículum. Este involucramiento asegura la colaboración en el proceso de aprendizaje y también crea la relevancia necesaria con respecto a las necesidades del estudiante. Se genera un sentido de adueñamiento y responsabilidad por el aprendizaje. El alumno se siente partícipe y responsable de su propio proceso de aprendizaje. Un tercer punto es que los estudiantes deben participar en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje. Esto destinado a asegurar y aumentar el valor y significancia hacia el aprendizaje y a fomentar la motivación intrínseca. También se busca fomentar la autoevaluación y reflexión y la efectiva integración del aprendizaje. Un cuarto punto es que los estudiantes deben ser estimulados a formular sus propios objetivos de aprendizaje.
Esto va de la mano con el punto anterior y también busca fomentar el control sobre su propio aprendizaje. Un quinto punto de aplicación de estos principios es que se debe apoyar a los estudiantes en la búsqueda y utilización de recursos para cumplir sus metas u objetivos. Esto conecta las necesidades del aprendizaje con recursos prácticos para cumplir con los objetivos y también busca fomentar la motivación para utilizar estos recursos para propósitos específicos. Estos recursos pueden ser distintos, como por ejemplo libros, guías, sitios web, pasantías en algún lugar, experiencias presenciales, distintos métodos de estudio, etc. El punto 6 de cómo aplicar estos principios es que se debe ayudar a que los estudiantes lleven a cabo sus planes de aprendizaje. Uno de los aspectos fundamentales de una motivación óptima es la expectativa de éxito y el sentirse competente. Por lo tanto, los estudiantes se desmotivan si las tareas son muy difíciles y no pueden lograr estos planes o sus metas. De la misma forma, exigir demasiado o poner mucha presión sin el sistema de apoyo adecuado puede llevar a perjudicar el aprendizaje de los alumnos. Y el último punto es que se debe fomentar la autoevaluación. Y este es un paso fundamental hacia el aprendizaje autodirigido, el cual requiere de una reflexión crítica sobre la propia experiencia. Ahora que ya hemos visto las características de cómo aprenden los adultos, ¿aplican estos principios ustedes en su práctica docente? ¿Creen que son atingentes de aplicarlos en su práctica? ¿Piensan ustedes que aplicar estos criterios son útiles para sus estudiantes? Les dejo esta pregunta entonces para que puedan reflexionar acerca de las diferencias entre el aprendizaje en niños y en adultos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificación. Bueno, ¿ustedes conocían esto o no lo conocían? Yo sí había tenido la oportunidad de escuchar eso en mi especialización en educación ambiental, pues está más enfocada a docentes que a la parte ambiental, entonces ya había tenido la oportunidad de conocer las diferencias. Y la verdad es que nosotros, creo que hasta empíricamente, porque muy pocos de los que estamos en Asofrucol ejercemos la docencia, nosotros hacemos gran parte de esas cosas que dicen en la parte de andragogía, incluso hasta en la pedagogía. La aplicamos mucho a los productores, porque ellos a veces se comportan como niños. Entre más adultos son, más hay que tratarlos como niños. Y aprenden más, y nos siguen más. Así es, sí, a ellos les encanta sentirse guiados y muy acompañados. Tienes toda la razón. ¿Quién más? Es importante, y nuevamente digo, sobre todo el tema de la motivación. Ellos primero necesitan saber por qué requieren recibir esa información, ¿sí? ¿Qué utilidad va a tener para ellos, para su día a día? Y es importante que eso quede muy claro desde el primer momento que se les hace la propuesta de lo que van a desarrollar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esta parcela, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos detectado entre todos, entre ustedes y nosotros, hemos detectado que tienen una problemática muy grande de deficiencia de vitamina o de X cosa, y por eso la productividad no es la esperada en comparación a X lugar, ¿sí? Es muy importante eso. Es muy importante saber pues que ellos tienen un tiempo además muy limitado, como el tiempo de ustedes. Nosotros no dictamos esta clase a mitad del día porque pues sabemos que ustedes están todos en campo, ¿sí? Ojalá hubiéramos podido tener en algún momento, pues por dificultades de tiempo y por temas administrativos de Asofrucol, no tanto de Uniagraria, sino de Asofrucol, no se pudo hacer una reunión previa para determinar cuáles eran los mejores horarios para tomar este diplomado. Pero pues lo que yo estoy haciendo con ustedes es un proceso de andragogía.
Nosotros nos estamos retroalimentando de una manera permanente. Yo respeto profundamente los conocimientos y la experiencia que ustedes tienen en campo. Yo también trato de compartir algo de la experiencia que yo he adquirido. Ustedes son conscientes de lo que están haciendo y son conscientes de la aplicabilidad que va a tener este diplomado con sus productores. Entonces es un proceso totalmente de andragogía. ¿Listos? ¿Quién quiere opinar? Yo. Hola. Pues mira, dentro de los procesos que se hacen, digamos, de las escuelas de campo, nosotros tenemos una parte donde hay una evaluación de los productores hacia el tema que se da, pero también hay un espacio donde se hace una solicitud de qué quieren ver en su próxima ECA, qué les interesaría, qué tema. Entonces se tiene en cuenta mucho para, digamos, en la próxima escuela de campo llevar esa información que ellos están interesados. Entonces, ahí entra esa parte. Súper, eso es muy valioso. Lo otro, digamos, sí, que ellos pues obviamente el trabajo, digamos, con los adultos es muy importante, o sea, ellos tienen demasiada experiencia y es pues poder, digamos, entre las dos partes lograr un buen lineamiento para que, digamos, que su proceso productivo pues cada vez sea mejor. Gracias. A ti, muchísimas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más conocía y había profundizado un poquito en el tema de la andragogía? ¿O ya lo tenían muy claro o quieren ustedes que sigamos profundizando un poquito más? A ver, el problema es, cualquier nombre le pueden colocar a eso. El asunto es si estamos de acuerdo o no en que lo que está haciendo está funcionando en campo. Ahí lo dice precisamente, que parte es que el interés de la persona le sirva para algo lo que se está haciendo. A eso es que van a las escuelas de campo. Y básicamente son dos cosas en la práctica, que aprendan algo para que les produzca algo económicamente para mejorar su nivel de vida. Eso es más o menos el objetivo final que ellos buscan y que nosotros también buscamos. Pero al comienzo se hace una prueba de caja, que es buscando mecanismos de conocer sobre ciertos temas de ese cultivo específico que corresponde, que se está fallando, donde hay menos consistencia de su sapiencia. Y básicamente sobre eso es que se habla en las escuelas de campo. Entonces, por eso pienso que ahí es donde está el éxito, porque estamos hablando de lo que ellos quieren que se hable, o estamos tratando los temas que ellos quieren que se trate. Sí, señor, ese es el éxito del proceso. Muchas gracias, Gabino. ¿Alguien más? Bueno. Mañana. Para mañana vamos a iniciar con dos temas. A ver, miremos a ver qué nos trae la diapositiva. Vamos a responder una pregunta basada en el video. ¿Listo? En todo caso, para quienes no pudieron estar, para quienes no pudieron ver todo el video, ya les pongo el enlace en el WhatsApp. Bueno, y en segundo lugar, les voy a dejar una preguntita, ¿sí? Para que ustedes investiguen. No quiero que me hagan una diapositiva, no, nada. En algún momento yo les voy a poner esta diapositiva. ¿Qué es construcción de conocimiento? Ahorita, como les queda media horita antes del partido, ¿sí? Entonces, ustedes van a buscar qué es construcción de conocimiento. Es posible que no encuentren la definición así tal cual y les toca hacer lo que yo hago para entrar a clase con ustedes, construir la definición. Ya les pongo esta pregunta en el WhatsApp. Mi grupo 3, ¿cierto? Listo. ¿Qué es construcción de conocimiento? Para que averigüen ahorita estos
20 minuticos que les queda antes del partido. ¿Listo? Y les voy a poner este enlace ya también en el WhatsApp para aquellos que no hayan podido ver el video, vuelvan y lo vean, pues son 10 minuticos de video. ¿Listo? Y con estas dos cosas vamos a empezar la clase de mañana y después vamos a trabajar bastante conocimiento tácito y conocimiento explícito. ¿Les parece bien? ¿O no? Sí, señora, está bien. Bueno, yo les agradezco muchísimo. ¿Es individual la respuesta o es por grupos? No, es individual. Yo simplemente pregunto qué es y hacemos lo mismo, levantan la mano o interrumpen como quieran y ya. Sencillo. ¿Listo? No, ni presentaciones, ni documentos, ni nada de eso. Yo sé que tenemos mucho trabajo y ahora después nos vamos a celebrar el triunfo de Colombia, entonces pues no vamos a pedir nada de eso. Así es, ¿cierto, Lina? Muy bien. Después de los penaltis. Claro, así sea penalti, como sea. Sí, señora. Sí. Excelente su propuesta, doctora Leonor, porque la verdad sí estamos bastante acosados de tiempo y bastantes cositas que hacer. Entonces es bien importante su propuesta. Muchas gracias y Dios mediante, entonces nos veremos mañana. Sí, Dios nos ayuda, claro que sí. Entonces, nos vemos mañana. Ya quedó en el WhatsApp para que no tengan dificultad. Recuerden, es algo muy sencillo, ¿vale? Feliz noche. Bueno. Igualmente. Gracias. Feliz noche, que descanse. Bendiciones. Feliz noche. Excelente noche para todos.